Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Muy buenas tardes, amables televidentes, agradecido de la sintonía de todos ustedes. Visión Económica a las 18 horas. Yo soy Leonardo Valverde y bien me hago acompañar. Alejandro Noel y Henry Tavares. Bueno, aquí estamos nosotros con una carpeta llena de informaciones para compartirla con todos ustedes. Pero antes de que tú comiences, debemos decirle a nuestros amigos televidentes que estamos estrenando set y que estamos innovando para tener mejor visualidad para ustedes, amigos televidentes. Se ve mejor. Se ve muy bonito, muy bonito. Sí, así es. Y el público se lo merece, ¿verdad? Que sí. Que estemos innovando permanentemente, que nuestras imágenes, acompañados de los contenidos que nosotros traemos, pues que les sean de agrado, ¿verdad?, a los televidentes. Don Alejandro, inicio la agenda de la semana. Bueno, el caso Senasa. Una oportunidad para erradicar la corrupción y la impunidad. Vamos a hablar más tarde de eso. Bueno, también en esta semana el país tiene un nuevo Código Procesal Penal. Vamos a ver qué hay detrás de eso. Así es, y para lo que dicen que no hay una relación directa entre los sueldos de los maestros y la calidad de la educación dominicana, vamos a emitir nuestros juicios sobre esto. En la parte que tiene que ver con el 2025, cómo han transcurrido en los ámbitos económicos, sociales y políticos y la geopolítica de crecimiento en esto y los niveles que tiene que ver con la inflación y las devaluaciones. Bueno, a 19 días de concluir ya la parte que le corresponde al periodo del Senado, pues tiene 19 días para aprobar el presupuesto de la República para el año 2026. Bueno, y un artículo invitado del New York Times, del periodista Helen Cooper. Vamos a ver un poquito la panorámica de la intervención de Estados Unidos en América Latina y sobre todo de su armada. Por otro lado, nos vamos a preguntar si es pertinente la fusión del MINER, del Ministerio de Educación de la República Dominicana, y el MESIT, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Vamos entonces a ver el propósito de este proyecto de ley y en qué tiempo será aprobado. Sí. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la inclusión financiera de los migrantes en República Dominicana, que ya hay un censo establecido y también la Superintendencia de Banco ha hecho un estudio que se lo vamos a presentar a ustedes en esta tarde. Bueno, en la parte que tiene que ver con la nueva geopolítica europea con respecto a la guerra de Ucrania y los fondos retenidos de Rusia. De Rusia, del Banco Central de Rusia, le vamos a hablar de eso. Seguro. Sí. Y en la parte de inclusión financiera, los migrantes. Y vamos a hablar también de último en lo que tiene que ver con las elecciones en Guatemala. Realmente lo que quería la gobernante con respecto a su candidata y el pedimento de la candidata para anular las elecciones. Esas son cosas como que ya no debemos estar viendo. Usted me está hablando de Honduras, ¿verdad? De Honduras, perdón. Sí. No de Guatemala. No, porque había dicho Guatemala. Sí, disculpe. Arranque. Sí. Arranque, bueno, vamos a hablar del caso Senasa. Miren, señores, uno que está incursionando. Don Alejandro, ¿es realmente este caso una oportunidad para que se enderecen las cosas en República Dominicana? Yo lo que creo es que no es que se enderecen, es que se visualicen, porque hemos estado acostumbrados a que todo el mundo en todas las dependencias gubernamentales encuentre su nicho para hacerse rico. Anteriormente era el famoso La Mordida que decía, ¿cómo se llama? Joaquín Balaguer, el presidente Joaquín Balaguer, cuando decía
que eso era legal en México, que le dicen la mordida. La mordida. Entonces, y la coima en Brasil. Pero la coima en Brasil oscilaba al máximo un 10%. Ustedes recuerdan que los proyectos de inversión pública que hacía el gobierno central en tiempos de Balaguer tenían un 10% de extra. O sea, que usted podía reportar un 10% más y se decía que ese 10% era legal para la coima o la mordida que le daba el funcionario al que hacía el proyecto. Cuando entró Leonel, en vez del 10... O viceversa, sí. Que le daba el funcionario, el que hacía la mordida al funcionario, o el que hacía la obra. Así era. Entonces resulta que cuando Leonel, como que era muy poco, y entonces se llevó a un 25%, que es lo que la ley dice, para imprevistos, no para la mordida. Sin embargo, la gente dijo que un día era muy poco, entonces lo puso en 25%, y entonces es una mordida, un coima de un 25%, porque cuando usted hace el presupuesto, los imprevistos están puestos en el presupuesto. Alejandro, déjame aprovechar el tema. Nosotros casi nunca nos metemos en estos temas que son de la cotidianidad, ¿verdad?, en República Dominicana, pero este es un caso, no es que hasta Dios lo ve. No, eso es algo inaudito. Hasta el sordo lo escucha. Y es lo siguiente, voy a la cabeza de el que inició todo esto en Senasa, un hombre que acompaña al presidente Abinader, un presidente y un partido que anuncian y que ganan las elecciones sobre la base de que van a romper, ¿verdad?, la corrupción y que se acabó la impunidad en República Dominicana. Y este hombre tiene la cachaza, siendo amigo del presidente de la República, tiene la cachaza de iniciar un proceso de corrupción al interior de esta institución, pero tiene la cachaza también, es una denuncia anticipada, como denuncia un caso pequeño, y el caso grande que se está desarrollando, entonces ese vamos a ver si vamos a ver si cuadra. Si no aparece, si no surge la situación. Entonces hay que hacer cara dura para realizar esto. Y la segunda cosa es la implicación que esto tiene en 7 millones de pobres de República Dominicana que utilizan este seguro. Eso es lo duro. Y que eso es lo duro de verdad. Y la cantidad de gente que posiblemente fue afectado directamente por la ausencia de los medicamentos que se vendían, que la gente no podía comprarlo, o del dinero que se decía que facturaban y sin ser realmente... Trabajo ginecológico sin haberse ofertado el servicio. Entonces, eso es algo inaudito. Por eso yo digo que eso puede ocurrir. Que es una oportunidad para decir, no, tocamos fondo en la capacidad creativa que tienen gente determinada para medrar en los fondos del erario público y entonces a partir de ahí hacerse, no rico, Alejandro, porque ricos eran, para hacerse más rico de lo que eran, como que uno no entiende ese tipo de dinámica. Entonces yo creo que ciertamente es una oportunidad para decir, vamos todos con lupa. Decía el hijo mío, hoy que almorzamos juntos y tratábamos el tema, él me decía, mira, esto hay que televisarlo, esto hay que hacer una casa de los foques 4 o 5, para que millones y millones de gente dentro y fuera del país vean lo que hizo este grupo y entonces que no se vuelva a repetir una situación como esta, porque estaríamos todos y todas vigilando que esto no suceda bajo ninguna circunstancia. Henry Tavares. El caso es más serio de lo que todo el mundo se ha imaginado. Nosotros no hemos querido tocarlo por lo cercano que es y de las personas que uno conoce que están ahí, y lamentablemente pues el que la hizo la paga. Tiene que pagarlo. Pero este caso tiene una particularidad porque habíamos hablado anteriormente, cuando en un programa anterior tocamos así de refilón lo que era la corrupción, y yo decía que había diferentes perspectivas, puntos. O sea, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, pues es clase social. Entonces, una clase política que no es parte del poder tiende a corromperse para ponerse a nivel de esa clase social a la que él quiere aspirar,
como lo que está sucediendo en España, por ejemplo. Pero también también, son clases, pero este es otro tipo de corrupción que es individual, que es un asunto que esa gente llegaron con un programa hecho para hacer lo que iban a hacer. A los 15 días lo comenzaron a aplicar. Porque lo empezaron a hacer de una vez. No, nosotros no podemos decirlo en ese sentido, pero es cuando usted que le debe lealtad, porque yo me imagino la traición que habrá sentido y la impotencia que habrá sentido el presidente de la República ante su modelo, porque Senasa era lo Sí. que se exhibía. No, los 2.400.000 personas que pusieron a que le dieran el servicio, el 80% de esos 2.400.000 no recibe servicio. Entonces, porque no lo demanda. El dinero, pero es que los seguros funcionan así. Así. O sea, usted tiene, por ejemplo, medicamentos. Nosotros tenemos 12,000 pesos que debemos, pero la población en sentido general consume un 10%, un 12%. Y por eso entonces se calcula, eso es lo que se llama topado. Se le pone un tope y con ese por ciento uno se maneja. Nosotros calculamos que cada consulta genera entre 18 y 20 dólares de medicamento. Pero vamos a hacer una pausa y continuar con este tema en el